Septiembre de 1965. En el Blue Moon Club, Memphis, Tennessee. Johnny Cash estaba interpretando "I Walk the Line" para un público íntimo de unas 200 personas cuando ocurrió algo inusual. El público, que había estado completamente concentrado en la actuación de Cash, desvió repentinamente su atención hacia el fondo de la sala. La gente empezó a susurrar, señalar y girar en sus asientos. Cash dejó de tocar a mitad de la canción, confundido sobre la causa de la interrupción. Entonces lo vio de pie en la sombra cerca de la salida trasera, intentando pasar desapercibido sin éxito. Era Elvis Presley. Lo que sucedió a continuación se convirtió en uno de los momentos más comentados de la historia musical de Memphis. Una historia que esas 200 personas contarían el resto de sus vidas, aunque el momento nunca fue grabado ni fotografiado y permaneció casi desconocido fuera de ese pequeño club. Era el 18 de septiembre de 1965, un sábado por la noche en Memphis. El Blue Moon Club era un pequeño local en la calle Belle, el tipo de lugar donde los amantes de la música acudían a escuchar artistas en un ambiente íntimo. Tenía capacidad para unas 200 personas si se apiñaban, y esa noche estaba lleno. Johnny Cash ofrecía un concierto poco común en un recinto pequeño, un regreso a sus raíces antes de emprender una gran gira. Cash había elegido específicamente el Blue Moon porque le recordaba a sus inicios, antes de los grandes estadios y las apariciones en televisión. Allí podía ver cada rostro del público. Podía oír las voces individuales cantando. Era una conexión pura y sin filtros entre el artista y el público. El espectáculo iba de maravilla. Cash estaba en plena forma. Su voz profunda llenaba el pequeño espacio. Su banda, compacta y receptiva, lo seguía. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en Graceland, Elvis Presley tenía una noche agitada. Había terminado de rodar a principios de semana y tenía unos días libres antes de su próximo compromiso. Estaba cansado de estar encerrado en la mansión, cansado del séquito, cansado de la meticulosa gestión de cada aparición pública. Quería sentirse como una persona normal durante unas horas para salir y experimentar la música como lo hacía de joven. El amigo de Elvis, Red West, mencionó que Johnny Cash tocaría en el Blue Moon esa noche. A Elvis se le iluminaron los ojos. Conocía a Johnny desde hacía años y lo respetaba enormemente, pero sus caminos no se cruzaban tan a menudo como a Elvis le habría gustado. Ambos tenían agendas apretadas, y su música los había llevado por caminos ligeramente diferentes, pero existía un respeto mutuo, un reconocimiento del talento y la autenticidad del otro. «Quiero ir», dijo Elvis de repente. Red pareció escéptico. «Elvis, no puedes aparecer así como así en un club tan pequeño. Causarás un alboroto. El concierto de Cash se verá completamente interrumpido». Elvis negó con la cabeza. «Seré discreto. Iré atrás. Me mantendré en las sombras. Solo escucha. Nadie tiene que saber que estoy allí». Red sabía que era poco probable que esto funcionara, pero también sabía que cuando a Elvis se le metía una idea en la cabeza, no había forma de disuadirlo. Así que idearon un plan. Elvis vestiría de forma informal. Nada de ropa llamativa. Solo vaqueros y una chaqueta oscura. Llegaban tarde, después de que empezara el concierto. Usaban la entrada trasera. Elvis se quedaba en las sombras, cerca de la salida, para poder irse rápidamente si era necesario. Sobre las 9:30, Elvis y Red se detuvieron en un coche sin distintivos detrás del Blue Moon Club. Podían oír la voz de Cash a través de las paredes, interpretando Folsom Prison Blues. Elvis sonrió. Esa canción siempre lo conmovía. Había algo en la forma de cantar de Cash, esa cualidad vivaz que hacía que cada palabra pareciera verdadera. Entraron por la puerta trasera. El club estaba a oscuras, salvo por las luces del escenario enfocadas en Cash. Elvis se situó cerca de la salida trasera, parcialmente oculto por una columna de soporte. Red se quedó cerca, listo para intervenir si alguien reconocía a Elvis. Durante unos 10 minutos, funcionó. Elvis permaneció en las sombras, completamente absorto en la actuación de Cash. Observó cómo Cash dominaba el escenario con un movimiento mínimo, cómo su voz transmitía tanta autoridad y vulnerabilidad a la vez.
Vio al público pendiente de cada palabra y sintió una punzada de nostalgia por ese tipo de actuación íntima. Entonces Cass empezó a tocar y Walk the Line. Era una de sus canciones emblemáticas, y el público se enganchó al instante. Elvis asentía, zapateando al ritmo. Entonces algo cambió en la sala. Elvis no supo qué lo causó al principio. Quizás alguien que salía del baño lo había notado. Quizás un camarero que pasaba lo había mirado 2 veces. Fuera lo que fuese, una oleada de reconocimiento comenzó a extenderse entre la multitud. La gente de las últimas filas empezó a susurrar y luego se giró para mirar. Entonces, la gente de delante notó la conmoción y también se giró. En 30 segundos, una parte significativa del público ya no miraba a Johnny Cass. Miraban al fondo de la sala, donde estaba Elvis Presley, intentando desesperadamente mimetizarse con las sombras, fracasando estrepitosamente. Johnny Cass notó el cambio al instante. Era un profesional con miles de conciertos y sabía leer la energía del público. I'll go and dab 'em out. La gente estaba distraída, apartando la mirada del escenario. Dejó de tocar a mitad de la estrofa de Walk the Line y la banda se detuvo tambaleándose tras él. ¿Qué pasa ahí atrás?, preguntó Cass, entrecerrando los ojos en la oscuridad tras las luces del escenario. Más cabezas se giraron. Más susurros. Cass se acercó al borde del escenario, protegiéndose los ojos de la luz con la mano para poder ver mejor a la multitud. Fue entonces cuando lo vio. Incluso en las sombras, incluso intentando esconderse, Elvis Presley era inconfundible. El perfil, el pelo distintivo, su porte. Cass parpadeó, sin creerlo del todo. Entonces, una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Lo que Johnny Cass dijo a continuación lo repetirían todos los presentes en esa sala el resto de sus vidas. Señaló hacia el fondo del club y dijo, con la voz claramente visible en el repentino silencio: «Damas y caballeros, el rey acaba de entrar en mi concierto». La multitud estaló. La gente se puso de pie, estirando el cuello para ver a Elvis. Algunos empezaron a aplaudir. Otros lo llamaban. El ambiente íntimo del pequeño club se había electrizado de repente con una energía diferente. Elvis, atraído por la atención, levantó una mano en señal de reconocimiento, pero se quedó donde estaba. Parecía casi avergonzado, como un niño al que hubieran pillado robando galletas. Cass seguía sonriendo, pero ahora hacía un gesto para que la multitud se calmara. Un momento, dijo Cass. No podemos permitir que el rey del rock and roll se quede atrás como si intentara escabullirse de la iglesia temprano. La multitud rió. Elvis negó con la cabeza, señalando a Cass como diciendo: «Este es tu concierto. Sigue adelante». Pero Cass no lo toleraba. «Elvis Presley, sube al escenario ahora mismo o volveré a buscarte». El público vitoreó. Elvis dudó. Esto no era lo que quería. Había venido a escuchar, no a interrumpir el concierto de Cass, pero la multitud ya coreaba: «Elvis, Elvis, Elvis». Y Cass estaba allí de brazos cruzados, esperando. Elvis se abrió paso entre la multitud hacia el escenario. La gente se acercaba a tocarlo a su paso, llamándolo por su nombre y pidiéndole autógrafos. Elvis sonrió y asintió, pero siguió caminando, visiblemente incómodo por interrumpir el espectáculo. Al llegar al escenario, Cass le extendió la mano y lo ayudó a subir. Los dos hombres se quedaron cara a cara un momento, y luego Cass abrazó a Elvis rápidamente. «¿Qué haces aquí?», preguntó Cass, captando la pregunta con su micrófono. Elvis rió. «Solo quería word canted, Johnny». No quería interrumpir. Cass negó con la cabeza. «No interrumpiste nada. Simplemente hiciste de esta la noche de sábado más interesante que esta gente va a tener en todo el año». El público estaba como loco. Allí estaban dos de los nombres más importantes de la música de pie en un pequeño escenario, en un pequeño club de Memphis, hablando como viejos amigos. Cass se volvió hacia su banda. «Chicos, creo que tenemos que ajustar la lista de canciones. Saben que está bien». Los miembros de la banda sonrieron y asintieron. Por supuesto que lo sabían. Fue uno de los primeros éxitos de Elvis grabado aquí mismo en Memphis,
en Sun Studio, hace más de una década. Elvis parecía sorprendido. Johnny, no tienes que hacerlo. Cass lo interrumpió. Llevo años queriendo cantar esto contigo. Nunca pensé que tendría la oportunidad en un lugar como este. Ludie Elvis una guitarra. ¿Recuerdas cómo se toca esto? Elvis se rió y tomó la guitarra. Creo que puedo hacerlo. Lo que sucedió después fue mágico. Cass y Elvis se lanzaron a That's All Right, y el pequeño club se transformó. Aquí estaban dos gigantes de la música estadounidense tocando juntos en un espacio íntimo. Alimentándose, la energía del otro se complementaba. La voz profunda de Cass y el tenor más agudo de Elvis se fusionaban de una forma nunca antes vista. La banda sonreía de oreja a oreja, claramente emocionada de formar parte de ese momento espontáneo. El público estaba hipnotizado. Más tarde, comentaron que era como ver a dos maestros artesanos trabajando, cada uno aportando algo único pero que complementaba la actuación. Elvis se movía más que Cass. Su presencia natural en el escenario dominaba el escenario. Cass estaba más arraigado, sólido como una roca, sentando las bases sobre las que Elvis se elevaba. Cuando terminó la canción, el público enloqueció. La gente se puso de pie gritando, aplaudiendo, llorando. Cass y Elvis permanecieron allí, ambos respirando con dificultad, sonriendo como niños que acaban de salirse con la suya. Fue divertido, dijo Cass. Deberíamos hacerlo más a menudo. Elvis asintió. Cuando quieras, Johnny. Cuando quieras. Entonces Cass hizo algo que sorprendió a todos. ¿Sabes qué? Esta es tu ciudad, Elvis. Memphis es donde empezaste. Solo estoy de visita. ¿Quieres terminar el concierto? Elvis negó con la cabeza de inmediato. De ninguna manera. Esta es tu noche. Me alegro de haber estado aquí. Cass observó a Elvis un momento y asintió. De acuerdo, pero te quedas aquí arriba. No voy a hacer el resto del concierto sin ti. Durante la siguiente hora, Johnny Cass interpretó el resto de su repertorio con Elvis Presley sentado en un taburete al fondo del escenario. Elvis no cantó en todas las canciones, pero estuvo presente. A veces, añadiendo armonía, a veces simplemente escuchando. Y la dinámica que creó fue increíble. Cass actuó en su máximo esplendor, quizás con la energía de tener a alguien a quien respetaba tanto viéndolo trabajar. Elvis, libre de la presión de ser la atracción principal, simplemente pudo apreciar la música. Interpretaron algunas canciones más juntos. Blue Moon of Kentucky, una canción que ambos habían grabado al principio de sus carreras. Peace in the Valley, un tema gospel que hizo vibrar al público. Y, por último, You Walk the Line Again, la canción que Cass estaba interpretando cuando llegó Elvis. Esta vez, Elvis cantó Harmony, y la canción adquirió una dimensión completamente nueva. En un momento del concierto, Cass contó una anécdota sobre sus inicios en Sun Records, cuando él y Elvis intentaban descubrir quiénes eran como artistas. Éramos unos niños asustados, dijo Cass. No sabíamos si teníamos lo necesario. No sabíamos si a alguien le interesaría nuestra música. Pero nos teníamos el uno al otro. Teníamos a Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, todos intentando crear algo nuevo, algo real. Elvis añadió, Johnny siempre fue el más auténtico de todos nosotros. Nunca intentó ser algo que no era. Siempre lo respeté. La admiración mutua entre ellos era obvia y genuina. No eran dos competidores intentando superarse mutuamente. Eran dos artistas que se entendían, que reconocían el espacio solitario en la cima y apreciaban tener a alguien más que comprendiera cómo era. Cuando el espectáculo finalmente terminó, Cass y Elvis permanecieron juntos al frente del escenario, abrazados, recibiendo la ovación del público. Luego, tan rápido como apareció, Elvis se escabulló tras bambalinas y salió por la puerta trasera. Firmó algunos autógrafos para quienes lo siguieron. Posó para un par de fotos y luego se fue. Lo sorprendente de esta historia es la poca documentación que existe al respecto. Esto fue en 1965, antes de los teléfonos celulares y las redes sociales. El club no tenía equipo de grabación profesional. Algunas personas tenían cámaras, pero con la tenue iluminación del club,
la mayoría de las fotos no salieron bien. No hay video, ni grabación de audio, ni documentación profesional de lo que sucedió esa noche. Lo que existe son recuerdos. 200 personas que fueron allí esa noche, quienes vieron a Elvis Presley y Johnny Cash actuar juntos en un club íntimo, quienes presenciaron un momento de pura alegría musical espontánea. Con el paso de los años, esas personas les contaron a sus hijos y nietos sobre la noche en que vieron lo imposible. Dos leyendas actuando juntas en un pequeño club, sin otra razón que su amor por la música. Johnny Cash habló de esa noche en varias entrevistas a lo largo de los años. Siempre sonreía al hablar de ello. Elvis simplemente apareció, decía Cash. No llamó antes. No hizo una gran presentación. Solo quería escuchar música. Así era él realmente. ¿Sabes? No la imagen, ni las películas, ni los espectáculos de Las Vegas, solo un tipo que amaba la música y quería estar cerca de ella. Elvis era más reservado sobre esa noche, pero sus amigos decían que atesoraba el recuerdo. Guardaba una lista de canciones de ese concierto en su escritorio en Graceland, uno de los pocos recuerdos que conservaba. El Blue Moon Club cerró en 1978, pero aún hay una placa en el edificio que indica que alguna vez fue un lugar importante en Memphis. Historia de la música. El marcador menciona varias actuaciones importantes que tuvieron lugar allí, incluyendo aquella noche de septiembre de 1965 cuando Elvis Presley entró en un concierto de Johnny Cash y se convirtió en parte del folclore musical. La historia de esa noche ha crecido con los años con diversos adornos y exageraciones. Algunas versiones los muestran actuando durante horas. Otras afirman que se les unieron otros músicos famosos que estaban en la ciudad. Pero la esencia de la historia sigue siendo cierta. Dos gigantes de la música estadounidense compartiendo escenario en un ambiente íntimo, actuando por el puro placer de hacerlo. Nos recuerda que antes de ser leyendas, antes de ser el rey y el hombre de negro, eran músicos que amaban lo que hacían. Y a veces los momentos más memorables ocurren no frente a multitudes masivas o cámaras de televisión, sino en pequeñas salas con unos pocos cientos de personas que estaban en el lugar correcto en el momento correcto.